Buenas tardes. Me presento, soy la monitora Antayana Castro Tobar del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Este espacio ha sido abierto para que compartan sus dudas e inquietudes sobre cualquiera de los temas vistos a lo largo del curso. Y yo de la mejor forma estaré tratando de darles o aclarándoles sus inquietudes, dándoles la solución. Si alguno de los presentes tiene alguna inquietud, puede habilitar el micrófono y compartirla. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo tengo una pregunta. Yo cuando ingreso al entorno de aprendizaje, me registra como prueba, examen como prueba final, pero me registra que se activa desde el 12. Entonces, ¿esa sería la fecha en la cual puedo presentar esa evaluación? Sí, lo que pasa es que como es el examen final, ese examen, si no estoy mal, solamente va a estar durante 2 días. Siempre lo habilitan para 2 días. Entonces uno tiene que tratar de entrar el primer día, como para no dejar todo de último y que de pronto la plataforma presente fallas. Pero sí, eso es normal. Eso nomás va a abrir el día en que muestra ahí y cierra, creo que al día siguiente. Ok, sí, tenía esa pequeña duda porque pensaba que se podía presentar, digamos, antes, digamos, en estos días, pensé que se podía presentar, entonces no sabía si estaba bien, porque es que estoy ingresando acá, estoy ingresando desde mi computador, para yo poder. Y también en el grupo de Skype, nosotros tenemos un grupo de Skype y nos enviaron como un link de. Aquí nos dice el tutor Marlon, nos dice que nos deja un enlace donde pueden practicar la evaluación. Ese enlace donde se puede practicar la evaluación final, digamos, ¿eso tiene calificación o solamente es como por practicar? No, eso no tiene calificación. Lo único que tiene calificación, pues, es el final, el examen final. Ese supongo que se los están dando como para que estudien, para que repasen y vean más o menos de pronto cómo es. Ok. Y eso. Para practicar. Bueno, eso sería todo. Esa es la duda que yo tenía. No, eso sería todo. ¿Todo? Muchas gracias. Bueno. Otra Dale. pregunta. ¿Este espacio va a estar hasta las 6? Digamos, ¿van a hablar de alguna cosa o solamente las preguntas e inquietudes que se tengan de 4 a 6 de la tarde? Solo ese horario. Pues, si hay preguntas, trato de darle prioridad de pronto a resolver las preguntas más inmediatas. Pero si no, pues yo doy un repaso de, digamos, de todas las guías que se han resuelto, o sea, de los temas que se han resuelto en las guías anteriores. Porque al final de cuentas, pues el examen final recoge todos los temas que se dieron durante el curso. Sí. Pero si ya, digamos, tú lo tienes claro, si ya lo resolviste y tienes todo, pues, o sea, el examen yo no recuerdo que estuviera tan difícil. Es por lo general, si uno ya estudió, si uno resolvió las tareas y todo, pues, es conforme a lo trata sobre eso. conforme a lo que se hizo. Es porque Sí. yo abrí ese enlace y era más que todo, digamos, como lo que ya se había visto y no la recopilación de todo. Sí. Bueno, esa sería mi pregunta. ¿De acuerdo? Muchas gracias. No, pero ya igual, y si ya no tienes más dudas, pues normal, ya puedes. Ok. Voy a Bueno. seguir ensayando en el enlace. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, dale. Éxitos. Gracias.
Bueno, entonces empecemos hablando sobre la tarea 1. Consistía en proposiciones y tablas de verdad. Entonces, bueno, primero debemos comprender que una proposición simple está representada por una letra y se define por medio de una oración que está compuesta por un sujeto, un verbo y un predicado, un complemento. En este caso, por ejemplo, vemos que la proposición P se define como Gabriel García Márquez escribió Cien años de soledad, y así vemos otras proposiciones como Q y R. Luego nos plantean una serie de operaciones entre estas proposiciones simples. Esto nos da una proposición compuesta porque ya hay operaciones entre ellas y nos las presentan en lenguaje simbólico. Vemos que cada símbolo pues va a tener también una definición, se va a corresponder con algo. En este caso, este lenguaje simbólico se puede pasar al lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? Pues pasar todas estas operaciones a texto. O sea, lo mismo que está escrito aquí, como quien dice, en esta fórmula, es lo mismo que está aquí escrito en texto. Esta flechita significa condicional y en texto lo podemos poner como sí, entonces. Sí, entonces es el significado de la flechita. Entonces vemos que esta parte, este primer paréntesis, primeros paréntesis corresponden a esta parte. Entonces vemos que sí, entonces es de la flechita. P corresponde a Gabriel García Márquez, escribió Cien años de soledad. Y Q es Gabriel García Márquez, nació en Aracataca. Aquí lo vemos, Gabriel García Márquez nació en Aracataca. Esta I que vemos aquí corresponde a este símbolo de conjunción. Se traduce como una I. Luego vemos nuevamente el sí, entonces, que corresponde a este condicional, a esta flechita en el segundo paréntesis. Gabriel García Márquez no nació en Aracataca, vemos que aquí hay una negación correspondiente a este símbolo. Entonces, si Q es que Gabriel García Márquez nació en Aracataca, pues si lleva el signo de negación, debemos negar toda la oración. Por eso aquí la ponen como Gabriel García Márquez no nació en Aracataca. Y vemos que la última oración corresponde a menos R. Aquí vemos que R significa Gabriel García Márquez ganó el premio Nobel a la poesía. Y aquí en el texto está negativo, siguiendo con nuestra expresión simbólica. Luego de que ya tenemos comprendido eso, de que el lenguaje simbólico muestra las operaciones con símbolos, mientras que el lenguaje natural es pasar estas operaciones a texto. Independientemente si nos dan un lenguaje natural, igual podemos pasarlo al lenguaje simbólico porque ya conocemos los significados de cada uno de estos símbolos. Luego pasamos a construir nuestra tabla de verdad. Entonces ponemos los valores de las proposiciones simples P, Q y R, valores verdaderos o falsos, y tratamos de que se hagan de que sean todas las combinaciones posibles entre ellos tres. Vemos que hay un caso en que los tres pueden ser verdaderos, hay un caso en que las dos primeras van a ser verdadero y la tercera falsa, en donde la primera y la última van a ser verdadero y la del medio va a ser falsa, o seguimos hasta que lleguemos a que las tres sean falsas. Entonces, luego de que ya hemos puesto todas las posibles variables o combinaciones de que pueden presentarse los diferentes casos,
con los valores verdadero y falso para P, Q y R, vamos a hacer entonces las columnas para nuestros valores negativos, o sea, para nuestras proposiciones negativas. En este caso solamente vamos a hacerlo para menos Q y para menos R porque son las que vamos a utilizar en nuestra expresión simbólica o nuestro ejercicio. Entonces sabemos que menos Q serían los valores contrarios a Q. Entonces para hacer menos Q solamente vamos a tener en cuenta la columna de Q. Entonces, si en Q está verdadero, en menos Q va a ser falso. Y si en Q está falso, en menos Q va a ser verdadero. Luego de que ya tenemos lista esa columna, pasamos a menos R y hacemos lo mismo. Solo que para esta vamos a tener en cuenta la columna de R. Vemos que cuando R es verdadero, menos R es falso. Cuando R es falso, menos R es verdadero y así sucesivamente, verdadero y aquí falso, aquí es falso y aquí es verdadero. O sea, los valores contrarios a los que tengan estas columnas. Quiero hacer una aclaración luego de que ya tenemos construida nuestra tabla desde aquí hasta, o sea, desde el inicio hasta aquí. Esto no va a cambiar, esto no va a variar, no lo vamos a modificar mientras seguimos resolviendo las demás columnas. Esto ya va quedando así, porque esto es lo que nos va a servir de base para ir resolviendo las demás operaciones. Luego hacemos una columna para la operación que está en los primeros paréntesis, que recordemos era P condicional Q. Entonces para esto vamos a tener en cuenta la tabla de verdad del condicional. Un momento voy a buscarla. Ok, continuamos. Entonces, aquí vemos en pantalla las tablas de verdad para cada una de las operaciones. Tenemos negación, conjunción, este es el símbolo de conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Condicional es una flechita y bicondicional es una flechita con doble punta. Entonces cada quien tiene unos valores de acuerdo a las combinaciones que haya. Entonces en este caso nos dicen P condicional Q. Entonces vamos a tener en cuenta es la tabla del condicional, esta que vemos aquí. Entonces teniendo la tabla del condicional, empezamos a resolver nuestra columna. Entonces nos dice, en este caso nos dicen que hay dos términos, término A y término B. En nuestro caso, el término A corresponde a P y el término B corresponde a Q. Por tanto, esas son las columnas que vamos a tener en cuenta. Nos dice que si ambas son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces vamos a tener un falso, mientras que en las otras opciones vamos a tener todas verdaderas. Solo en el caso de verdadero o falso es que vamos a tener falso. Entonces empezamos.
Entonces empezamos, digamos, vamos a ver P y Q. Ambas son verdaderas. Nuestra tabla nos dice que si ambas son verdaderas, vamos a tener verdadero. Ponemos verdadero en nuestra columna. Luego nos dice que ambas son verdaderas nuevamente, va verdadero. Ahora vemos este caso donde nos dice que P es verdadero y Q es falso. Si vemos cuando el primer término es verdadero y el segundo es falso, obtenemos un falso. Por eso aquí se va a poner falso. Igualmente aquí, verdadero, falso, es el mismo caso. Verdadero y falso, vamos a poner falso. Y vemos que las demás son falso, verdadero o falso, falso, que son estas opciones, y vamos a tener como resultado verdadero, por eso todas estas son verdaderas. Luego de que ya tenemos resuelto eso, vamos a hacer la siguiente columna. Oigan, silencio. Bueno, para la siguiente columna, vamos a resolver menos Q condicional menos R. Volvemos a utilizar la misma tabla del condicional y seguimos las mismas instrucciones que anteriormente. Entonces, pero para este caso ahora vamos a tener en cuenta son las columnas de menos Q y las columnas de menos R, que son las que están haciendo la operación entre ellas. Entonces, en nuestro caso, el primer término sería menos Q y el segundo término sería menos R. Vemos que tenemos falso y falso y vamos a la tabla y vemos que falso y falso nos da verdadero, entonces ponemos verdadero. Luego vemos que en la segunda fila tenemos falso, verdadero, y en la tabla nos dice que cuando es falso y verdadero obtenemos verdadero, por eso nuevamente ponemos verdadero. Luego viene el caso donde menos Q, o sea, el primer término es B, es verdadero, y el segundo término es falso, entonces vemos que en la tabla nos dice que verdadero y falso nos da falso. Ahí vamos a poner falso. Aquí nos presentan otro caso que es donde ambas son verdaderos. Nuestra tabla nos dice que si ambas son verdaderos, ojo, en condicional. Por tanto, vamos a tener verdadero. Asimismo, para falso, falso, va a ser verdadero. Falso, verdadero, va a ser verdadero. Y aquí está nuevamente el caso que es diferente en esta tablita, que es cuando es verdadero, falso. Y vamos a tener falso. Miren aquí, verdadero, falso, o tenemos falso. Luego terminamos nuestra tabla, aquí verdadero y verdadero, verdadero, y vamos a seguir con nuestra, digamos en este caso, sería nuestra columna final siguiendo pues la expresión simbólica que nos habían pedido. Bueno, luego de que ya tenemos estas dos columnas hechas, vamos a seguir haciendo toda nuestra expresión completa, pero si se dan cuenta, ya conocemos los valores de este paréntesis que corresponde a esta columna y conocemos los valores de este segundo paréntesis que corresponde a esta columna. Ahora lo que debemos hacer es una conjunción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una conjunción entre estas dos columnas. En este caso, nuestro término A, nuestro primer término, corresponde a esta columna, a esta operación P condicional Q. Y nuestro segundo término B corresponde a esta otra columna, a los valores de esta otra columna. Entonces, ahora vemos lo que nos dice la tabla. Nos dice que cuando ambas son verdaderos, obtenemos verdadero. En los otros casos vamos a obtener falso. Entonces empezamos. Vemos que ambos son verdaderos, por tanto nuestra respuesta es verdadero. Asimismo en la segunda fila tenemos verdadero, verdadero, da verdadero. Luego nos dicen que hay falso, falso, y vemos que nuestra tabla nos dice que cuando ambas son falsas obtenemos falso, ponemos falso. También para el caso de falso, verdadero, vamos a obtener falso. Miren aquí, falso, verdadero,
vamos a tener falso. Luego, ambas verdadero, sabemos que es verdadero y falso, falso, y ambas verdadero, obtenemos verdadero. Ya tenemos nuestra tabla final. Ya hasta aquí ya hemos resuelto toda nuestra expresión y conocemos los valores que se van a obtener cuando se tengan cualquiera de estas combinaciones. Luego nos piden clasificarlo. Entonces, en este caso lo clasificamos como contingencia porque hay valores tanto verdaderos como falsos. En nuestra columna final estamos obteniendo tanto valores verdaderos como falsos. Si obtuviéramos todos los valores, todos completamente los valores verdaderos, sería una tautología. O en caso contrario, si tuviéramos todos los valores en falso, obtendríamos una contradicción. Pero en este caso es contingencia porque hay valores tanto verdaderos como falsos. Pueden presentarse casos donde todos, la mayoría sean verdaderos y solamente hay un falso, sigue siendo contingencia. No es porque de pronto la mayoría sean verdaderos, voy a ponerlo en tautología, no. Para que sea tautología, todos los valores, todos estos valores tienen que estar verdaderos, todos completos. O si no, sería contingencia si hay verdaderos y falsos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nena, hazme un favor, o sea, esto es sobre el trabajo final, ¿cierto? Sí, el trabajo final es la evaluación. O sea, lo que tú estás explicando ahí es cada punto, nos van a poner de cada cosa que vimos, o sea, de cada trabajo que entregamos nos van a poner un punto o son varios. Sí, o sea, el examen final va a recoger todos los temas que se vieron durante todo el curso. O sea, los temas de las 3 unidades. Ok, ¿y cuánto, o sea, eso es una evaluación y cuánto tiempo dura? Ahí en la plataforma dice cuánto tiempo dura, creo que son 2 horas. En la misma plataforma usted ingresa y ahí va a encontrar la información, va a decirle cuántas preguntas van a hacer del examen y cuánto tiempo le van a dar. Ok, vale, muchas y el gracias. examen abre en las fechas que ahí dice. O sea, por el momento ustedes no pueden hacer el examen porque el examen creo que solo va a estar habilitado durante 2 días. En estos momentos estamos realizando un recorderis, un repaso de todo lo que se ha dado como para recordar los temas o si de pronto surge alguna duda o inquietud que ustedes tengan y no les haya quedado claro durante el desarrollo del curso. Bueno, ahora continuamos con un ejercicio de inferencia lógica. Aquí en este caso nos están planteando una expresión simbólica y nos piden que identifiquemos cuál ley de inferencia se está usando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos abrir, digamos, en nuestro documento o como hago yo a veces lo escribo todas las leyes de inferencia en una hoja para tener acceso rápido a ella y poder como ir haciendo un descarte de cuáles inferencias lógicas se han usado y cuáles leyes no. Bueno, vemos aquí que tenemos se está haciendo una operación de condicional por la flechita entre 2 términos. En este caso el primer término es menos R y el segundo término es menos S. Esta sería nuestra primera premisa. Luego vemos que en nuestra segunda premisa están poniendo nuevamente el primer término, o sea, lo están afirmando. Aunque ustedes vean que tenga el símbolo negativo, lo están afirmando. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo, o sea, están afirmando de que menos R, afirman menos R, o sea, sigue siendo el mismo, por tanto es una afirmación de ese término. Si fuera una negación de ese término, entonces aquí hubieran puesto una R sola o una R positiva, porque ya saben que menos y menos
es más. O como quien dice, un término contrario. El término contrario de menos R corresponde a R positiva. Luego vemos que en la conclusión también nos afirman el segundo término, o sea, lo ponen igual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar una ley de inferencia donde haya un condicional entre dos términos y luego, al afirmar el primer término, se afirme el segundo término. Si nos vamos a las leyes de inferencia, empezamos a ver cada una, entonces vamos viendo, ¿no? Pues yo primero necesito uno donde haya un condicional. Vemos que aquí hay condicional, en este también hay condicional en la primera premisa. Y miren, por ejemplo, en esta hay dos condicionales, uno en la primera premisa y otro en la segunda premisa. Por tanto, enseguida podemos descartar que esta no es, porque en esta se necesitan dos condicionales. Miren. Entonces, ya podemos ir descartando. Entonces, así vamos descartando las leyes de inferencia y vamos viendo, entonces nos vamos quedando con cuáles probablemente pueden ser las que hayan utilizado en el ejercicio y poder identificarla. Entonces vemos que en este caso hay condicional entre dos términos P y Q y están afirmando P. Miren que queda igual. Y por tanto, de conclusión, da la afirmación del segundo término. Miren aquí, por ejemplo, también afirman el primer término y se obtiene como conclusión la afirmación del segundo término, o sea, queda igual. Entonces podemos decir, esta se parece o esta es la misma ley de inferencia que están usando en nuestro ejercicio, por tanto la ley de inferencia usada o que representa nuestra expresión simbólica es la de ponendo ponen, que es afirmando afirmo. Luego nos dicen que debemos definir nuestras proposiciones simples, o sea, ponerle una definición a cada una de estas letras, en este caso a R y a S, y pasar nuestra expresión simbólica al lenguaje natural, o sea, texto. Entonces, recordemos que la flechita o el condicional se define como sí, entonces. Sí, entonces. Carolina no estudia ingeniería industrial corresponde a menos R. Recuerden que aquí tenemos un condicional, sí, entonces, y tenemos menos R y menos S. Entonces sería, sí, Carolina no estudia ingeniería industrial, o sea, el menos R, entonces Carolina no aprobó el curso de cálculo diferencial porque debemos poner la S negativa. Entonces Carolina no aprobó el curso de cálculo diferencial. Miren lo que tenemos en esa frase aquí. Si Carolina no estudia ingeniería industrial en la UNAD, entonces Carolina no aprobó el curso de cálculo diferencial. Y ponemos un punto para decir que ya terminamos con nuestra primera premisa. Ahora vamos para la segunda, que en este caso nuestra segunda premisa solo se conforma de menos R, o sea, esta frase, esta oración es negativa. Carolina no estudia ingeniería industrial, aquí lo vemos, Carolina no estudia ingeniería industrial en la UNAD. Y terminamos con un punto. Luego vemos que ponen un por lo tanto. Este por lo tanto me quiere decir que ahora viene la conclusión. Si vemos aquí, después de las dos premisas viene una raya, que quiere decir que viene el resultado, la conclusión. Esto mismo nos lo quiere dar a entender aquí, poniendo el por lo tanto. Carolina no aprobó el curso de cálculo diferencial. Vemos que Carolina no aprobó el curso de cálculo diferencial corresponde a menos S. Y si lo vemos en nuestra expresión simbólica, aquí está menos S. Por tanto, todo este texto corresponde al lenguaje natural de la expresión simbólica anteriormente trabajada. Ahora miren, en el caso anterior nos daban una expresión simbólica y teníamos que decir cuál ley de inferencia se había usado. Ahora en este caso lo que nos dan es un texto, o sea, el lenguaje natural, o sea, el texto, nos piden hallar la conclusión
y nos piden hallar cuál es la ley de diferencia aplicada. Entonces, aquí podemos diferenciar que nos están dando dos premisas. ¿Por qué? Porque las vemos separadas por puntos. Tenemos la primera premisa y nuestra segunda premisa, y luego hay que hallar una conclusión. ¿A partir de qué? A partir de estas premisas y buscando cuál es la ley de diferencia que nos pueda dar esa respuesta. Entonces vemos si entonces corresponde al condicional. Ya sabemos que ahí va a haber una flechita. Luego vamos a definir cada una de nuestras proposiciones simples. Entonces, por ejemplo, esta frase aquí va a significar una letra, podríamos ponerle P. Gabriela viaja va a ser igual a P. Y Gabriela conocerá muchas culturas va a ser igual a Q. Entonces vemos que tenemos un condicional con los términos P y con el término Q. Entonces tenemos P, la flechita del condicional, Q. Esta sería nuestra primera premisa. Ya nuestra segunda premisa corresponde a esto. ¿Y esto qué significa? Esto significa P. Recuerden que le pusimos la definición aquí, que esto era P, entonces esta corresponde a P. Entonces tenemos P condicional Q. Nuestra segunda premisa va a ser P y nos piden hallar una conclusión. ¿Cómo está quedando esa, digamos, esa expresión? Ok, entonces vemos Ok, entonces vemos en expresión simbólica lo que nos han dado en el argumento. Hasta el momento tenemos eso, debemos hallar nuestra conclusión. ¿Qué debemos hacer con esto? Debemos buscar entre las leyes de inferencia, pues cuál ley de inferencia se está aplicando y cuál sería la conclusión a obtener.
Ok, entonces vemos las leyes de inferencia. Entonces empezamos, digamos, con poniendo ponens. Vemos que en poniendo ponens hay un condicional. Nosotros tenemos un condicional que se representa con la flecha. Luego afirman el primer término, en este caso P. Mírenlo aquí, afirman P. ¿Y qué obtuvieron de resultado? Pues Q. Entonces, ¿qué podemos decir? No, nuestra expresión simbólica es igual o se asemeja a la ley poniendo ponen, por tanto esa es la ley que están aplicando y esa ley me dice que al yo afirmar el primer término, pues obtengo como resultado, como conclusión, la afirmación del segundo término, o sea que nuestro resultado aquí va a ser igual a Q. Entonces, luego de que ya tenemos definido eso, tenemos que dar nuestra conclusión. Si nuestra conclusión a manera simbólica es Q, pues debemos poner la frase que define a Q. En este caso, según lo que nosotros habíamos, digamos, establecido, Q era Gabriela conocerá muchas culturas, por tanto, esa va a ser nuestra conclusión. Y decimos cuál fue la ley de inferencia que hemos aplicado. Ok, ahora terminamos ahí con el repaso de la tarea 1, o sea, de la unidad 1 y vamos a los temas vistos en la unidad 2. Este es un poco más corto, eran sobre cuantificadores. Recuerden que los cuantificadores hay universales y particulares o existenciales. Los universales corresponden a digamos, a las palabras todos, todas, todo y ninguno, porque, o sea, representan toda una población, o sea, o todos son o todos no son. O sea, son todos o es ninguno. Entonces, por eso es universal, porque representa, digamos, a toda una población, mientras que el particular o existencial quiere decir que existe una parte de esa población. O sea, por eso se define con la palabra algunos, algún, algunas. Entonces, en este caso nos daban, digamos, una frase incompleta y debemos poner el cuantificador adecuado de manera que esta frase fuera verdadera. Entonces vemos en el caso de toro vuela, no podemos poner alguno o algún toro vuela porque no sería verdadero, en la realidad no sucede así. O todo toro vuela no va a corresponder para que sea verdadero. Entonces lo más conveniente es poner ningún toro vuela porque esa es, digamos, la realidad. Igual para algunos países son de América del Sur, pues sabemos que hay otros países que no lo son. Luego que ya definimos eso, vamos a hacerlo en la simbología del argumento. Este término, como una E al contrario, representa el cuantificador existencial o particular, y este término, como una al revés, una mayúscula al revés, representa el cuantificador universal. Entonces, en este caso, si vemos en el caso negativo, están negando aquí en esta expresión simbólica, están negando el cuantificador. Si niegan el cuantificador, el resto debe estar, digamos, positivo. En este caso ponen X vuela. Porque podría ponerse como X no vuela, pero entonces el cuantificador debería estar positivo. ¿Por qué? Porque solo podemos negar una sola vez. Esta negación va a incluir todo esto. No, si negamos aquí el cuantificador y negamos acá la característica, pues hay una contradicción y más bien va a decir de que sí está pasando. Entonces, solo se puede negar en un solo
ya sea en el cuantificador o en la característica. Entonces vemos que lo escriben como todos los toros X. X en este caso representa a los toros, tal que X, o sea, tal que estos toros no vuela, o sea, tal que X no vuela, o sea, estos toros no vuelan. Esto a veces puede que no tenga mucho sentido cuando lo escribimos, pero sí se logra entender y diferenciar las partes que están componiendo nuestra expresión simbólica. Vemos aquí que dice, para el caso de parcial o existencial, existe algún país X, entonces X va a corresponder a país, tal que X, o sea, tal que estos países son de América del Sur. Y ahora sí. Ok, entonces vuelvo aquí. Nos dan una... Entonces aquí en la unidad 2 trata sobre cuantificadores. En la tarea, recordemos, nos daban, digamos, unas frases incompletas. Debemos completar poniendo pues los cuantificadores acordes a que estas frases sean verdaderas o concuerden con la realidad. Entonces les comentaba de que, por ejemplo, en este caso del toro que vuela, no podríamos poner algunos ni todos, porque eso no va acorde a la realidad y no sería, por tanto, verdadero. Lo más correspondiente es poner que ningún toro vuela, aquí ningún toro vuela, para que sea verdadero acorde con la realidad. Asimismo, para algunos países son de América del Sur. Luego pasábamos a la simbología de estos argumentos. Les comentaba de que este símbolo representa el cuantificador existencial o parcial, o particular, perdón, y esta como al contrario, representa el cuantificador universal. Entonces, cuando vean este símbolo, ya saben de que es existencial, un cuantificador existencial, mientras que este es un cuantificador universal. Les comentaba que en este caso están negando el cuantificador, por tanto, ya aquí no se puede negar porque sería una doble negación y nos estaría dando una afirmación, o sea, positiva. Un argumento positivo, mientras que aquí tenemos un argumento negativo, porque dice que ningún toro vuela. Entonces, si ya negamos aquí en el cuantificador, no podemos negar acá en el resto de la expresión simbólica. Entonces, digamos, en este caso nos ponen todos los toros X. X representa toro, tal que X, o sea, tal que este toro, tal que este elemento, este animal, no vuela, no vuela. Entonces, aquí nos están mostrando la característica que va a tener este elemento, que en este caso X sería toro. Entonces nos dicen que estos toros no vuelan. Ahora pueden preguntar de pronto no, ¿por qué pusieron todos? Porque ningún es un cuantificador universal, pero es del tipo negativo. Entonces, como les decía, si ponemos aquí el cuantificador positivo, siendo todos los toros X, debemos negar en la siguiente parte, diciendo de que no vuelan. Mientras que aquí en la expresión simbólica están negando el cuantificador y ponen la siguiente parte de la expresión, la van a poner positiva para que este negativo afecte toda esta expresión. En la parte del particular, bueno, aquí en el cuantificador existencial nos dice que existe algún país X, X otra vez va a representar país, tal que X, o sea, tal que este país es de América del Sur. Entonces, existe algún país X, puede ser algún país, ya sea México, Colombia, no sé, entonces, digamos, tal que X es de América del Sur. Si ponemos México, pues México no es de América del Sur.
entonces no, ya vamos a saber de que ese elemento no va a corresponder a esta expresión, a este argumento. Pero si ponemos tal que algún país, ya sea Colombia, X va a ser, digamos, Colombia en este caso, el país que vamos a evaluar, y vemos, entonces ponemos tal que Colombia es de América del Sur, y si está no correcto. Entonces decimos, no, entonces es Colombia, el país Colombia sí pertenece o se parte a este argumento. Entonces por eso se ponen algunos y es un cuantificador existencial porque algunos países sí van a cumplir con esta condición, mientras que hay otros países que no la van a cumplir. Luego nos dicen identificar el tipo de cuantificador, pues como les decía, ya con la palabra ya uno sabe enseguida cuál cuantificador es. Alguno nos dice que es una parte, algo parcial, entonces por tanto va a ser existencial. Entonces nuestro cuantificador va a ser existencial. Y cuando veamos ningún, va a ser universal pero negativo. Porque abarca toda una población, pero nos dice de que no lo es. O sea, abarca una totalidad. Estamos negando una totalidad de la población. Entonces, como de ningún toro vuela. Es un cuantificador universal, pero negativo. Ahora para las proposiciones categóricas. Entonces, una proposición categórica es una frase, un argumento. Nos dicen que identifiquemos el cuantificador digamos, en este argumento. ¿Cuál sería el cuantificador? Pues se ve representado por esta palabra, por algunos. Mientras que la cualidad nos dice si es afirmativo o negativo. En este caso, con este verbo son, sabemos de que este argumento es afirmativo, porque dice algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre. Están afirmando de que son de primer semestre. Entonces podemos definir que el cuantificador en este argumento es algunos y la cualidad corresponde a son. Luego nos dicen clasifique la proposición categórica, o sea, ¿de qué tipo es? Entonces vamos a decir, es particular afirmativo. ¿Por qué particular? Pues porque solo una parte de los estudiantes se están refiriendo en ese argumento. Ese argumento hace parte a alguna parte, alguna población parcial de esos estudiantes. Por eso es particular y es afirmativo porque les decía que aquí con este verbo nos están afirmando la característica de esos estudiantes o de esa población. Luego nos dice construya los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática. Entonces es pasar este argumento a que se ajuste a cada uno de los otros tipos de proposiciones. Si es el caso del particular negativo, entonces dejamos algunos, porque esto nos representa el particular, y vamos a anexarle aquí la palabra no, vamos a negar nuestro argumento. Entonces, algunos estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático no son de primer semestre, estamos negando nuestro argumento afirmativo. Luego, para pasarlo a universal, sería con la palabra todos. Entonces, universal afirmativo, todos los estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre. Estamos afirmando y refiriéndonos a la totalidad, de manera universal, todos. Mientras que para el universal negativo nos plantean como todos los estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático no son de primer semestre. Es como quien dice pasar este argumento a negativo. Pero también lo podemos escribir como ninguno o ningún estudiante del curso de Pensamiento Lógico Matemático es de primer semestre. O ninguno de los estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre. Entonces, este universal negativo tiene 2 formas de escribir. A veces los tutores prefieren que lo planteen con la palabra ninguno. Ninguno o ningún adelante. Luego nos dan 2 proposiciones categóricas. En este caso P, que significa todos los médicos son especialistas, y Q, que significa algunos médicos no son especialistas. Entonces, viendo ya estas frases, podemos de una vez decir cuáles son los tipos de proposiciones que son. Entonces, si vemos, en P identificamos la palabra todos,
corresponde a cuantificador universal. Identificamos la cualidad son, está afirmativo. Entonces podemos decir que esto es un universal afirmativo. Mientras que en Q vemos algunos, ya nos está diciendo que es un cuantificador particular o existencial, y tenemos una negación en la cualidad, no son. Entonces ya sabemos que es existencial negativo. Aquí nos dicen, bueno, pues de esos argumentos, de esas proposiciones, definir la estructura. ¿Será que puede repetir la anterior diapositiva? Aquí. Sí, por favor. Esta Listo, parte. perfecto. Sí, ya. Listo, gracias. Bueno, seguimos trabajando con las mismas proposiciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer es como ir definiendo cada una de las palabras que pertenecen a cada una de las, o sea, la estructura de cómo está formado esa proposición. Entonces vemos que lo van, digamos, como partiendo el argumento en cuantificador. Para la proposición P el cuantificador era todos, mientras que para la proposición Q era algunos. El término o sujeto vemos que es médico para ambos. La cualidad o cúpula para la proposición P era positiva, mírenla, son, mientras que para la proposición Q era negativa, no son. Y el predicado especialista o lo que tenga de complemento la frase, el argumento. Luego nos dicen como en un esquema, este esquema es como una gráfica de relación que relaciona los diferentes tipos de proposiciones categóricas y nos dicen como cuál es la relación entre ellos. Entonces, de acuerdo al tipo de proposición, eso ya está una clasificación, digamos, hay tipo A, tipo O, tipo E, tipo I, dependiendo pues de cuál sea. Entonces, la tipo A corresponde cuando es universal afirmativa. Recuerden que nuestra proposición P era universal afirmativa, por tanto la consideramos de tipo A. Mientras que el tipo O es cuando la proposición es particular negativo. Entonces, en este caso, buscamos dónde está tipo A, vemos aquí la A, y la tipo O está acá en el otro, o sea, en el lado contrario. ¿Qué nos dice esta gráfica? Nos dice que la relación entre ellas es que son contradictorias. Aquí nos dice contradictorias. Vemos que el tipo A es P y el tipo O es Q. Digamos que tuviéramos una de tipo I, tipo O, tipo I y tipo O, entonces la relación entre ellas hubiera sido subcontrarias. Podríamos decir que se clasifican como subcontrarias. Mientras que, digamos, una de tipo E con una de tipo O van a ser subalternas y así, o sea, cada quien va a tener su relación y vamos a, después de que identifiquemos qué tipo es, viendo si es universal afirmativa, si es universal negativa, si es particular negativo, si es particular afirmativo, cada una tiene un tipo y ya luego en la gráfica observamos cuál es su relación. Entonces, en este caso podemos decir que nuestras dos proposiciones P y Q son contradictorias, porque nuestra gráfica eso es lo que nos está diciendo. Luego, por último, trabajaban el tema de razonamiento deductivo o inductivo. Bueno, para hacerles una aclaración entre los dos tipos de razonamiento, el razonamiento deductivo es cuando se sabe 100% de que esa conclusión es verídica, de que lo que se está diciendo es verdadero y de que nuestras premisas anteriormente nos han llevado a decir eso. O sea, nuestra conclusión está siendo afirmada o ya ha sido afirmada o comprobada en las premisas. Mientras que un razonamiento inductivo representa una conclusión con cierto grado de incertidumbre o de duda, o de que puede ser que sí, puede ser que no, ¿sí me entienden? Entonces, como de que en el inductivo la conclusión presenta cierto grado de incertidumbre de que pase o no, o de que suceda o no, o de que sí sea la conclusión de esas premisas.
Entonces, es como que en el inductivo no se ha comprobado completamente de que sí sea verdadero. Va a existir esa duda, esa incertidumbre. Entonces, aquí nos dan un argumento. Hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali. Hasta este punto, tenemos nuestra primera premisa. Luego nos dice, Juan debe asistir hoy a una clase tipo B-Learning en la sede de la UNAD Cali. Hasta aquí identificamos nuestra segunda premisa. Dice, razón por la cual. Esta expresión, razón por la cual, ya nos quiere decir que, o sea, a raíz de estas dos anteriores premisas vamos a tener una conclusión o ha desencadenado cierta reacción que en este caso sería la conclusión. Por eso identificamos que lo que viene a continuación es la conclusión, porque nos dicen razón por la cual, o sea, a raíz de lo anterior, Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. Entonces aquí identificamos premisa 1, premisa 2 y conclusión. Entonces afirmamos que es un razonamiento de tipo inductivo. ¿Por qué inductivo? Porque les comentaba de que hay cierto grado de incertidumbre. ¿Cuál es el cierto grado de incertidumbre aquí? Pues Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. ¿Por qué? Porque él ha visto que en los últimos 15 días ha llovido y como él tiene que salir de su casa, él cree que probablemente vaya a llover. Pero él no puede estar seguro, no podemos estar seguros de si va a llover o no. Es algo que no sabemos. Entonces, como hay ese cierto grado de incertidumbre de que sí puede que pase o no puede que pase la lluvia, por eso se considera un razonamiento inductivo. O sea, Juan lleva su paraguas y su chaqueta, pero no quiere decir que las vaya a usar, ¿sí me entienden? Entonces, como de que él decide eso o él toma esa decisión a raíz de todo, o sea, de la información que le ha reunido en estos días. Pero no quiere decir que vaya a llover porque en los 15 días anteriores ha llovido, no. Entonces, como este razonamiento es inductivo por eso, porque hay cierto grado de incertidumbre de que eso pase. Miren la justificación que dan. Mira, si fuera deductivo, ¿cómo fuera? Para que fuera deductivo, en este caso, pues sería... O sea, es que en este caso, por la premisa 1, no puede ser, o sea, no puede ser deductivo. Porque no hay esa confirmación de que sí vaya a llover, a menos que pueda ser de que ya esté lloviendo, de que él diga, Juan debe asistir hoy a una clase de B-Learning y están cayendo unas gotas. Entonces él decide llevar paraguas y chaqueta porque sí, ya está lloviendo. O sea, él lo está haciendo porque en realidad está viendo de que está lloviendo afuera. Como vale. de que no, de pronto él se asomó a la ventana y vio que está lloviendo hoy, que está cayendo gota, entonces él decide llevar su paraguas y su chaqueta. Vale, listo, perfecto. Es como de que sí hay una afirmación de que eso sí está sucediendo. O sea, en este caso, por lo que la incertidumbre está en la parte de llover. Pero, por ejemplo, si fuera como de algo como de, no, todos, que digan, todos los caballos de la granja tal son negros. Y digan, voy a comprar un caballo ahí, entonces puedo llegar a la conclusión de que el caballo que yo voy a obtener de esa granja va a ser negro, porque o sea, me lo están afirmando. Vale. Es como de, o sea, para que sea deductivo, tiene que ser que en las mismas premisas ya te hayan como dado la respuesta, que te hayan dicho de que sí es posible de que esté pasando. Vale, listo, perfecto. Sí, lo entendí. Entonces, bueno, eso es como para diferenciar los tipos de razonamiento. Entonces, miren que la justificación no los dicen lo mismo que yo les estoy explicando. El argumento es de tipo inductivo, ya que parte de una tendencia de lluvias durante un periodo de tiempo para inducir un comportamiento que es usar chaqueta y paraguas. Además, hay incertidumbre de que ese día llueva o no. Sería eso terminando la unidad 2. Y bueno, por último, la unidad 3, que fue la tarea que trabajaron hace poco, que era sobre teoría de conjuntos.
Entonces, el primer ejercicio era determinación en clases de conjunto. Entonces, recuerden que un conjunto nos lo pueden dar por extensión, o sea, donde nos digan cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto, o por comprensión, que en este caso puede ser esto, donde nos dicen cuáles son las condiciones o características que deben cumplir los elementos de ese conjunto. Entonces vemos que en este caso nos dicen que el conjunto A está formado por números naturales, que son números primos, y que están dentro de un rango. Estos números deben de ser mayores o iguales que 2 y menores que 15. Entonces hay que comprender bien, o sea, diferenciar estos términos para identificar si, digamos, si el límite de este intervalo va a estar incluido o no. En este caso, el 2 sí se incluye, porque vemos aquí que tenemos el menor que igual. Entonces aquí nos dice 2 es menor que o igual que X, y X es menor que 15. ¿Vieron? Entonces en este caso el 15 no se incluye porque el signo que tenemos es menor que, no está menor que igual. Si dijera con el igual, pues ya sabemos que debemos incluir este límite del intervalo. En este caso el 15 no se incluiría. O sea, si el 15 cumple con las características pues del conjunto, entonces no se incluiría. Y el 2 pues se incluye si también cumple con las características del conjunto. Bueno, entonces determinar por extensión como les comentaba, es decir, cada uno de los elementos que va a tener este conjunto. En este caso vemos que debe cumplir 3 condiciones: ser natural, ser número primo y estar dentro del intervalo de 2 a 15. Si vemos los elementos, cumplen con las condiciones, son números naturales, son números primos, 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Y vemos que llega hasta el 13 porque deben ser menores que 15. No pueden pasar de 15. Entonces, hallar el cardinal. ¿Qué es el cardinal? Pues cuántos elementos hay dentro del conjunto. En este caso, si los contamos, hay 6 elementos, por eso el cardinal es 6. Y luego definir qué clase de conjunto es, en este caso es finito porque podemos contar la cantidad de elementos que hay. Si no lo pudiéramos contar, entonces se considera un elemento infinito, y si solamente hay un único elemento, entonces un conjunto unitario. Bueno, pasando eso, vamos a la representación de conjuntos. Entonces nos dan una igualdad, debemos decir al final, después de representar cada uno de estos lados de la igualdad, si se cumple la igualdad o no. Primero nos piden definir los nombres de los conjuntos. Recuerden que U es el conjunto universal. Dentro de U están los demás subconjuntos. En este caso los subconjuntos de U son A, B y C. Por tanto, para definir nuestros conjuntos, debemos tener en cuenta de que, digamos, lo que definamos en U debe ser a manera general, mientras que lo definido en los elementos A, B y C va a ser, o sea, algo más particular, algo que debe estar incluido dentro del conjunto universal. Por eso miren que aquí lo ponen el conjunto universal, algo muy general, como estudiantes de la Escuela de Ciencias Básicas y Tecnología e Ingeniería. ¿Sí? Y vemos que para los conjuntos A, B y C, pues ya están especificando un poco más. Digamos, estudiantes matriculados en cálculo integral, estudiantes matriculados en X o Y asignatura. Pero que si nos damos cuenta, todos estos estudiantes pertenecen a esta escuela, al conjunto universal. Luego dice sombrear los diagramas de Venn, cada uno de los lados de la igualdad, según la operación de conjuntos planteada en el argumento. Entonces aquí vemos el primer lado de la igualdad. Vemos A diferencia B unión C. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, sabemos que A es todo lo que está contenido en este círculo. Esto es el conjunto A. Y B unión C corresponde a toda esta área. B y toda el área de C. O sea, B unión C corresponde a toda esta área. Entonces, en este caso, B unión C sería todo esto.
Entonces, si nos damos cuenta, nos dicen que hagamos una diferencia entre conjuntos. Nos dicen, bueno, diferencia entre conjuntos es aquellos elementos del primer conjunto que no se encuentran en el segundo conjunto, que no pertenecen al segundo conjunto. En este caso serían los elementos de este círculo del conjunto A que no se estén cruzando con los elementos de B unión C. O sea, la parte de este conjunto A del círculo A que no se cruce con esta parte que está rayada en rojo. Entonces vemos que la única parte que queda libre es esta que está sombreada en amarillo. Esa sería nuestra respuesta. La diferencia, o sea, esa parte del conjunto A que no se va a encontrar con B unión C. Luego vemos el segundo lado de la igualdad corresponde a una unión entre la diferencia de A menos B y la diferencia entre A menos C. Entonces aquí primero lo van haciendo por partes, eso es lo que yo a veces aconsejo para lograr una mejor comprensión del ejercicio. Aquí primero están haciendo A menos B. Entonces, aquellos elementos del conjunto A que no pertenecen al conjunto B. Aquí lo vemos claramente sombreado, solamente esta parte. Y miren que incluyen la parte de A con C. ¿Por qué? Porque es que en este caso no están haciendo referencia al conjunto C, sino solamente la operación entre A y B, o sea, la diferencia entre A y B. Aquellos elementos del conjunto A, esta parte, que no se va a encontrar o no se intersecta con el conjunto B. Corresponde a esta área sombreada. Luego hacen A menos C, aquella parte del conjunto A, que no se intersecta o no pertenece al conjunto C. Por tanto, solamente sería esta área sombreada. Luego, ¿qué nos dicen? Hacer una unión. Ya saben que en una unión, pues es todos los elementos de ambos conjuntos. En este caso es una unión entre esta área sombreada y esta área sombreada. Por eso nos da como resultado esta gráfica. ¿Qué hacemos? Luego vamos a identificar si los lados de la igualdad se cumple, o sea, si se cumple la igualdad o no. Entonces vemos que este es el segundo lado de la igualdad. Este es el segundo lado de la igualdad. Vemos la gráfica que obtuvimos. Y si vamos a ver la primera gráfica que obtuvimos en el primer lado de la igualdad, pues no se corresponden, no son iguales. Miren que el área sombreada es solamente esta. Mientras que en el segundo lado de la igualdad está sombreado más espacio. ¿Qué podemos decir entonces? Que una vez representado el diagrama de cada uno de los lados de la igualdad, se puede evidenciar que las gráficas son diferentes, por lo tanto no se cumple la igualdad. Para que haya la igualdad, las gráficas tienen que ser exactamente iguales. No es que de pronto que coincidieron en algunas partes sombreadas, no. Tienen que ser exactamente iguales para que se cumpla la igualdad. Si no, pues no se está cumpliendo la igualdad. Ahora, digamos, pasemos a operaciones entre conjuntos. En este caso nos dan una gráfica, un diagrama de Venn, con ya unos datos, y nos dicen que realicemos ciertas operaciones. Nos dicen primero B unión C. Pues esa es fácil, solamente vamos a hacer, incluye todos los elementos de B y C. B unión C, pues corresponde a toda esta área. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de B unión C? Pues todos los que están dentro del área sombreada. 6, 4, 5, 9, 8 y 3. Esos corresponden a B unión C. Luego nos dicen complemento de A. ¿Qué es el complemento de A? Pues son todos esos elementos que estén por fuera o sea, todos esos elementos del conjunto universal que estén por fuera del conjunto A o del conjunto al cual se le va a dar el complemento. O en algunos otros libros lo pueden encontrar como la definición de lo que le hace falta al conjunto A para ser igual al conjunto universal.
En este caso, corresponde a toda esta área que se va a encontrar por fuera de A. Entonces, todos estos elementos que estén por fuera de A son el complemento de A. Bueno, entonces ustedes disculpen los dibujitos, pero es como para darles a entender. Entonces sería todo este área que está por fuera del conjunto A, eso corresponde al complemento de A. Entonces en este caso el complemento de A equivale a 4, 9 y 3. En caso que hubiera algún número aquí externo, o sea, por fuera de los tres conjuntos, también se incluye ese número. En este caso, en este diagrama no lo vemos, no hay. Pero si hubiera algún número aquí externo por fuera de los tres conjuntos, pero que sigue perteneciendo al conjunto universal, ese número también se incluye como complemento de A. Luego en la última operación dice la intersección entre A y B, pues son las áreas donde se crucen A y B. Corresponde a esta área. Entonces, hay veces que solamente marcan este número, esta área, y no, eso no es solamente A unión B. A unión B es todo el área de A y del conjunto A y del conjunto B que se intersecte. Entonces corresponde a todo esto que he marcado, sería el número 6 y el número 5, ese sería A unión A intersección B. Bueno, aquí vemos lo que les comentaba, digamos, el complemento de A. Luego de que ya, digamos, aquí hacen una sumatoria de esos elementos para dar un resultado. ¿Alguna duda o inquietud hasta ahí? Si no, pues ya yo creo que podríamos dar por finalizada la sesión de hoy, pues ya he abarcado todos los temas que se han dado en el curso. No, está claro, todo quedó claro. Bueno, cualquier cosa voy a dejar mis datos en pantalla por si de pronto tienen alguna duda puntual que me quieran comentar o algo, entonces me pueden escribir ahí, ya se los comparto. Ah, vale, listo, perfecto. Qué pena, me estaba preguntando una compañera que ya no pudo asistir, ¿no? Otra clase que hay así, ¿para cuándo puede ser? ¿O ya no? Hola, esto va a estar martes y viernes, creo que hasta que hagan el examen. El martes a la misma hora, desde Sí, las de 4. 4 a 6. Ah, Sí. vale, listo, perfecto. Martes y viernes. Aquí por el mismo link, por el mismo enlace y en la misma hora. Vale, listo, perfecto. Entonces ya ahí les dejo mis datos. Está el Skype por WhatsApp. Me pueden escribir en el horario de atención. Vale, listo, perfecto. Muchas gracias por asistir y estar atentos. Ya No, saben. no. Bueno, ¿Hay algún otro monitor de otra área o solamente tú eres solamente de pensamiento lógico? pues de otras, o sea, exactamente no sé cuáles otras materias hay. Sé que hay de cátedra unadista. Ajá. Creo que hay
no sé si hay de ética, la verdad sí me tocaría preguntar, podría si quieres escribirme y ya yo consultaría para ver con otros monitores. Vale, mejor yo ya le escribo, bueno. Sí, bueno, dale. Muchas Bueno, gracias por asistir, estar pendientes. hasta luego. Ahí están mis datos de contacto, lo dejaré por 2 minutos y ya voy a dar por finalizada la reunión. Vale, perfecto. Ya le capturé. Gracias. Vale.